Bueno, estamos entre amigos, amigas, digo yo. Acá hay escritoras, poetas, ¿no? Así que, y gente de Lecturarte que nos acompaña, Lali, María Luisa, bueno, mis compañeras. Así que es una tarde realmente de compartir palabras, ¿no? Y me parece que dentro de la línea de lo que habló Belén, puedo seguir en la misma, continuando algunos conceptos que creo que todos conocen, todos los que están acá conocen, pero bueno, está bueno compartirlo en familia, familia lectora. A mí me dieron el tópico de la literatura infantil y juvenil como un espacio de encuentro. Entonces, voy a hablar especialmente de eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un encuentro literario? La literatura en general llega a rincones insospechados. Descubrimos todo tipo de situaciones humanas, de mundos imaginados, territorios desconocidos. Así también ocurre en la literatura infantil y juvenil. No es ajena a ese mundo mágico. El encuentro literario de un niño o un joven es muy sensible en estos tiempos que corren. Si me permiten, voy a compartir algunas situaciones que observé que considero importantes. Hoy, la demanda infantil y juvenil es diferente a otros tiempos. No es mejor ni es peor, es diferente. Es lo que hablaba Belén de otros siglos, de otras demandas, de otras historias. Este mundo globalizado, vertiginoso, hace que la niñez y la adolescencia sufran un estado de ansiedad. Todo es para allá, todo es hoy, sin experimentar el proceso de ir y venir, con errores y aciertos. Y como si esto fuera poco, cualquiera sea el logro alcanzado, tiene que salir perfecto. De allí el origen de muchas frustraciones de nuestra juventud y niñez. ¿La literatura tiene que hacerse cargo de esa realidad? Definitivamente no. Si bien la literatura muestra el mundo, aflora los sentimientos, describe momentos cotidianos, revela los secretos bien guardados, no pueden resolver esta realidad porque no es su misión. Sí considero importante que la literatura actual sea capaz de crear vínculos, un espacio de satisfacción personal, identificación cultural, social y mucha sensibilidad. Un lugar de disfrute y refugio. Esa es una opinión personal. Los niños y los jóvenes son flechas imparables en la búsqueda de experiencia. Son seres emancipados porque tienen al alcance de su mano el mundo entero, Internet. Existen en la literatura universal, y por qué no también en la infanto-juvenil, textos con almas gemelas. A veces para despertar de los miedos, como decía Cabelén y nombraba algunos libros, autores, para hacer travesuras, comprender al otro, encontrarse a sí mismo, hasta imaginar otro color de cielo. Lo importante es que el camino lector sea un continuo descubrimiento. Dice Beatriz Elena Robledo, colombiana, escritora, investigadora, especializada en literatura infantil y juvenil. La literatura está más cerca de la vida que de la academia. Entonces, sabemos que la literatura juega un papel preponderante en estos tiempos, creando vínculos que no se encuentran en ninguna pantalla, en ningún libro de gramática o de historia. Es un lugar silencioso de palabras al oído. Es como estar en casa, en el barrio, en mi pueblo, en mi ciudad. De allí también la identificación cultural que me pedía el editorial Juana Manuela. Y para esto voy a citar a Jacques Rancière, que dice, profesor de políticas educativas, y dice: el lector es un espectador emancipado
que lee para lograr la búsqueda de algo más profundo. Después de un largo camino recorrido por la LIG, que tan bien lo describió Belén, desde los cuentos tradicionales, de textos moralizantes, otros para aprender, hasta los años 70, que llegó El disparate y El mundo al revés, con María Elena Walsh, llegamos a nuestros días con un bagaje de textos que se presentan como un juego, sin imposición, se eligen libremente como un teatro de sombras, Lía sabe esto, que aparecen y desaparecen a voluntad y no importa la latitud que el habitante esté, o sea, el lector, no importa dónde viva, aparecen, los eligen, son libres, no impuestos. Bueno, ¿quién aparece en este momento, en esta literatura actual, infantil? ¿Quién es protagonista en este momento? Son los mediadores, son los grandes protagonistas de este encuentro. Provocan y estimulan el clima apropiado para lograr la devolución emocional, cualquiera sea el género abordado: teatro, poesía, narrativa. Desde la lectura paratextual, esto, ¿no? Lo que se lee fuera del texto, qué color está elegido, cómo es la ilustración, qué es lo que dice, cómo es su título, todo lo paratextual, hasta lo que está dentro, el mediador comienza a crear ese clima. Como dice Teresa Andrueto, me gusta contarlo también cuando se le pregunta, ¿y cuándo es literatura? Cuando atraviesa, dice ella, cuando te atraviesa el cuerpo, ¿no? Y bueno, para eso están los mediadores. Me parece fundamental para la construcción de ese camino que comience en forma colectiva para que posteriormente la búsqueda de un libro sea el disfrute íntimo y personal. Acá me olvidé decir una cosa que también considero, los mediadores, ¿qué hacen los mediadores? Porque antes no existía, estaba la abuela que contaba el cuento, estaba la maestra que también contaba, pero ahora la categoría de mediador es algo más porque el mediador pone el cuerpo, los gestos, los silencios, la mirada. Y entonces el libro, el texto, pasa a tener vida, late, es como algo viviente, no es solamente palabras, ¿no?, unidas, sino que el mediador hace ese clima que se crea entre los chicos y la historia. El encuentro literario con los niños es definitivamente amoroso, donde se crean vínculos que lo marcarán para siempre. El tiempo se detiene, su capacidad de asombro se despierta y por lo general no quiere que ese tiempo termine. Es amoroso, tiempo sensible, detallista, poético, muy diferente a lo que enfrenta diariamente. Por experiencias personales y por el camino recorrido con mis compañeras de Lectura Arte, en la promoción lectora, observamos que la mejor manera de compartir una historia con los niños es la conversación. Lo que dice Petit. Una vez concluida la narración o lectura, se crea un círculo de diálogo, la continuación del texto o de su resignificación. Considero que por lejos es la mejor manera de compartir una historia. Bueno, traje un ejemplo sencillo de lo que me sucedió a mí con la novela del Lobito por el camino, ¿no? De esto que hablamos de la resignificación o del mundo que ellos viven, que es parecido, donde se encuentran, como decía Belén, se encuentran, se identifican, son las historias que nos contaron. Nosotros somos perseverantes, dice un niño, cuando no nos rendimos fácilmente en nuestro equipo durante un partido, ¿no? Después hay otro comentario que dice, no es más grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se rinde. Y acá, por ejemplo, la resignificación o contar sus propias historias, dice acá, bueno, son láminas enormes que tengo de recuerdo de lo que me regalan los niños. Mi papá y yo fuimos a correr a la loma, llegamos a un lugar donde habían caballos y
y volaban caranchos. Miramos y vimos una perrita escondida abajo del caballo. Estaba asustada porque los caranchos la corrían, la querían agarrar. Las trajimos a nuestra casa, la llevamos al veterinario y le pusieron las vacunas. La cuidamos toda la noche. Ahora ya pasaron 6 años que está entre nosotros. Creció mucho, tiene mucho pelo y barba, es negra, marrón y blanca y se llama Maya. Bueno, tengo un montón de cartelitos y de historia de evolución de los chicos que después que leen cuentan su mundo parecido, y es hermoso para nosotros poder coincidir, quizás, no siempre, pero coincidir con la realidad de los chicos. Bueno, acá tengo, no sé si va a haber tiempo, Julio Cortázar en Rayuela, ¿no? Hablando de estas narraciones, donde uno se involucra, y lo que decía Belén, que somos también esas lecturas que nos hicieron lo que somos, ¿no? En Rayuela, Cortázar dice: pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y las palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos unos tras otros en el árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre la mesa y para jugar la encendí y anduve con ella por el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla, entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, buscarse y proteger la llama con la pantalla viva que alojaba el aire. Mientras el fuego se enderezaba, otra vez alerta pensé: este gesto había sido todo nuestro durante miles de años. Pienso en esos objetos, en esas cajas, en esos que aparecen en el granero, en la cocina, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos la obra del tiempo. Él entierra sus muertos y guarda sus llaves. Solo en un sueño, en la poesía, en el juego, volvemos a encender la vela para andar por allá, por el corredor, ¿no? Sí, porque lo que leemos también son lo que somos, ¿no? Y cuando escribimos es imposible no ser lo que somos, ¿no? Y ahí viene el otro tema que me pidió Argentina, todo el editorial, que es la identificación cultural con lo que uno escribe, cómo te identificas culturalmente. Cuando se comienza a escribir un texto, se elige un narrador, un tema, una situación, y comienza a rodar la imaginación. Seguramente estará impregnada de conocimientos arraigados en el tiempo, también de situaciones vividas, un bagaje de lectura, de dichos familiares, de gestos, de nanas, de ausencias. Así lo dejo plasmado en Valijas y sorpresa, en Melodías del viento, en El lobito por el camino, alguna de mis obras, y las ubico fuera de lo local y lo regional, a Retrato de familia, Un plan loco loco, Agua tuya, porque son lecturas que la puede leer cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero son vivencias que están en mí y que afloran cuando yo voy a escribir, que pienso que todas acá, hay muchas escritoras y lo saben, a este mecanismo. Dice Graciela Monte: entre escritores y lectores se apuesta a la esperanza. Seguimos siendo capaces de fundar territorios donde las reglas no son comprar y vender, sino otra: tirar la langosta al aire, por ejemplo, y barajarla con estilo. Entonces, voy a tirar al aire una langosta, una poesía, que yo no soy experta en poemas, acá Belén y Lía sí, pero bueno, Sonia también, me atrevo a contar una poesía que nunca la dije. El sombrero se escapó. ¿A dónde fue a parar? Dibuja donde creas que está, debajo de un sillón, dentro de una canción. Me lo puse yo, te lo pusiste vos. Tiene una cinta roja o una trenza de cuero. Es de paja, es de lana, pero qué lindo sombrero para usar bajo el sol.
creo que hay otras cosas para decir, pero voy a dar lugar a nuestra compañera para que también ella redondee todas estas ideas y después podamos intercambiar opiniones, charlar. Bueno, muchas gracias.